Acompañamiento Leo, proyecto académico que impulsa la lectura, la escritura y la oralidad desde diferentes áreas disciplinarias y de gestión en el espacio universitario. Impulsa estrategias formativas para la construcción de una universidad lectora y refuerza los principios del sistema modular de la UAM Xochimilco. Como parte de este proyecto, se llevaron a cabo charlas con profesionales investigadores de la Unidad Xochimilco. En esta ocasión, compartimos la realizada a María Isabel Arbezu García, quien desde su perspectiva y experiencia, tanto personal como académica, enriquece y fortalece el acercamiento docente a las competencias formativas dentro del marco del sistema modular. Fui al Inter, que digamos que para mí es el corazón del sistema modular. Me he vuelto estudiosa del sistema modular. Fue muy bueno porque fue el sistema modular desde especialistas. Por ejemplo, Checo Valdés, desde la creatividad, de la gente que ya no está, desde la psicología, etcétera. Y fue ahí cuando me metí al sistema modular para escribir, que antes se daba en el tronco varios años, sobre qué es el sistema modular para los estudiantes. Y precisamente como he estado cerca de ellos, les cuesta mucho trabajo leer, entender y sobre eso después exponer. Te estoy hablando del Inter. Entonces estuve mucho tiempo en el interdivisional, de ahí hice mi doctorado de cómo da clases el profesor en el Inter, de sociales, de diseño y de biológicas, que fue un trabajo etnográfico, porque yo trabajo en investigación cualitativa. Y lo que yo vi de algunas carencias, pero las he seguido viendo, porque ahorita estoy dando hasta el posgrado, que los estudiantes entran, la gran mayoría, sin saber comprender lo que leen y se les hace mucho que les dejes una lectura a lo mejor de 30 páginas para el día siguiente. Porque no vienen formados. Yo creo que eso viene desde mi punto de vista, desde la educación primaria, etcétera, ¿no? A mí lo que me gustaba mucho era motivarlos, explicarles quién era el autor, dónde nació, y a la fecha lo sigo haciendo. Y ellos como que se sienten más involucrados, ¿no? O decía, a ver, fulanito, tú vas a presentar al autor mañana, y poníamos una frase de ese autor o algo así en el pizarrón, y esto les enganchaba, digamos, para poder como que preparar mejor la lectura, en una forma de motivarlos. Sin embargo, a la hora que hacíamos la discusión, no era muy fácil que lo explicaran. Decía, a ver, de este libro o de esta lectura, ¿qué es lo que a ti te cambió? ¿Qué es lo que a ti te aclaró, ¿no? Que en tu vida lo habías visto, seas de de lo que vas a estudiar, de biológicas sociales y diseño. Entonces yo a partir de eso intentaba que ellos comprendieran y no lo memorizaran, y sobre ahí se hacía una discusión. Entonces sí me costaba hacerlos que leyeran y que entendieran, pero poco a poco lo van haciendo, y te digo que hablarles quién es, dónde nació, porque es importante, etcétera. Y luego algo que los empezó a formar también en la lectoescritura fue hacer la investigación, porque se imparten contenidos de tipo interdisciplinario, al menos en el TIC, interdisciplinario, y después el objeto de transformación, el conocimiento y sociedad, y el problema eje tendría que ver con esto, ¿no? Entonces ahí sí los reunían equipos de cada división, y entonces intercambiaban. A ver, los de diseño, ¿cómo ven esto? Los de biológicas, y si encontraban alguna cuestión de su área para poderlo expresar. Entonces la investigación les enseñaba con trabajos, pero sí a leer libros de metodología de investigación, y que vamos a ver los antecedentes, vamos a ver eso para hacer las preguntas, y eso les ayudaba también a escribir. Pero voy leyendo y voy corrigiendo. Mal redacción, le falta sujeto, no escribas con párrafos tan largos, porque no puedo corregir nada más el contenido, y desde entonces lo hago. Y esto sí les ayuda, y sobre todo que les des una retroalimentación. Al final del trimestre, antes de entregar las evaluaciones, bueno,
esto pasó y se escucha el otro lo que tuvo la falla y eso les permite aprender de los otros. Y sí se van motivados, ¿no? Si un programa con lecturas de, por ejemplo, Spradley, que es de los pioneros en entrevista, con Margaret Lecomte, con Clifford Geertz, y también hacía lo mismo. O sea, a ver, busquen quién es Clifford Geertz y dónde nació y por qué es famoso por antropólogo. Elegía la pelea de gallos en Bali. Entonces la leían después de ver quién era él. En grupos la discutían y sí funcionaba porque se emocionaban. A ver, ¿tú qué fue lo que más te gustó de la pelea de gallos? No, pues es que los investigadores primero no los saludaban, pero cuando fueron a la pelea y llegaron y los sorprendieron, digamos que las autoridades se quedaron con el grupo de Bali. Entonces esto los identificó, esto es el rapport. Yo les digo, para aprender a escribir lo tienen que hacer diario, no viene de nada más lo que se me ocurre. Entonces yo les enseño, a ver, vamos a ver este trabajo y lo compartimos, ¿no? Con el Zoom. A ver, aquí le falta el sujeto. Esta palabra no tiene que ver, porque no lo buscamos. A ver, busquen en su celular qué es la definición, no sé, de programación, por decirte. Entonces buscan. A ver, ¿qué te parece? O primero, más bien, ¿cuál es el sinónimo? A ver, cáchale, ¿cuál crees que no? Entonces vamos a la definición y generalmente ahí se dan cuenta que esto no es la palabra adecuada. Porque si vas a hablar de pájaros, no sé quién decía, tienes que saber qué clase de pájaro, ¿no? Entonces ellos se van dando cuenta que no es rápido, que no es fácil, pero sí trato de enseñarles que tienen que tardarse. Aquí lo padre es explicar con palabras muy sencillas lo que tú estás diciendo, que lo entienda tu vecino, tu abuelita, el profesor, porque esas palabras rimbombantes que de contexto, o sea, ¿qué quiere decir, no? Vamos, y que eso de aterrizar, ay, hasta los profesores lo dicen y digo, pues no estamos en el aeropuerto, ¿no? A ver, busquen sinónimo de aterrizar, a ver, busquen la definición y se dan cuenta que no, ¿verdad? Y entonces tú los motivas con tu ejemplo de la puntualidad, de que tú también leíste, de que preparaste la clase como para pues, ser mejores ciudadanos, seres humanos que se interesen en la lectura. Yo hace mucho leí a un autor que se llama Franco Gilardi, que es italiano, y te decía algo tan simple como, si tú formas a un profesor, este va a ser mejor y por ende la enseñanza pues va a crecer, ¿no? Así de fácil, porque no es lo mismo de dar clases de odontología que de comunicación o de arquitectura, pero sí necesitas esa formación pedagógica que para mí tiene que ver mucho con la empatía, con ser empático, el tomar en cuenta al otro, el no etiquetar, el estar de acuerdo con sus necesidades, y eso también te ayuda a que los estudiantes se integren. Yo les digo que todos vayamos en un mismo camino, ¿no? Y tienes que saber cómo vas a aplicar ese contenido, cómo vas a hacer la programación. Tienes que capacitar, profesionalizar a los profesores para que puedan tener la capacidad de saber enseñar. Yo hice un proyecto de portafolio docente muy lindo hace varios años y invité a profesores de las 3 divisiones. Trabajamos año y medio, cada 15 días y nadie faltaba porque todos estábamos implicados de la coordinadora y hablábamos de lo que significaba ser un profesor, que escribieran porque son docentes y algunos se dan en cuenta, es que en la prepa me fui a alfabetizar uno que estaba en Madrid, a no sé dónde, y está ahí, y le empecé, y después me gustó. Y había profesores nuevos, había profesores más antiguos, y se hizo un grupo maravilloso. Hicimos al final el portafolio, reflexiona, a ver en grupos, para ti, ¿qué es la enseñanza? ¿Y qué podría ser el diseño en biológicas? ¿Por qué fuiste profesor? ¿Cuáles son tus metas de enseñanza? Y hacíamos, y resulta que su meta, según, por ejemplo, una matemática, era que el pensamiento abstracto y se enfocaba más en la comunicación con sus estudiantes. Y es una autoevaluación, ¿no? Que tú haces, una coevaluación que hacen los otros de tu trabajo, y eso está padre, ¿no? Pero ahí va la evaluación y la formación.